desde asesinos con enfermedades mentales que se creían lobos hasta a otros que se ganaban la confianza de mendigos para matarlos. Esto es el top 10 de los peores y más sanguinarios asesinos españoles de la historia. La hora oscura. Margarita Sánchez Gutiérrez, conocida como la Viuda Negra de Barcelona y la Viuda Negra de Hospitalet, fue una asesina en serie que recibió este nombre por el método que utilizaba para asesinar, de la misma forma que la famosa araña mataba a sus víctimas mediante un veneno, aunque con la diferencia de que ella lo ponía en comidas y bebidas que ofrecía a sus víctimas. Consiguió asesinar a 4 personas y otras 3 fueron intoxicadas, pero lograron sobrevivir. Todas ellas eran personas próximas a ella, entre las que se encontraban familiares y vecinos. Margarita fue condenada a 34 años de prisión por 3 delitos de lesiones, otros tantos de robo con violencia y un delito de falsedad. La absolvieron de los asesinatos al no detectarse casos de muerte por cianamida y porque la intención de Margarita era sedar a sus familiares y vecinos para robarles, no para matarlos según determinó la justicia. Dueño de una casa de apuestas ilegal en Peñaflor, Sevilla, mató a golpes a jugadores para poder robarles. Las víctimas eran personas seleccionadas que disponían de buena estabilidad económica, que acudían a la finca donde se realizaban juegos de cartas clandestinas y habiendo sido convencidas previamente que se trataba de robar a un rico individuo conocido como el Francés, y allí era donde a su llegada eran asesinados. Más tarde se descubrieron 6 cadáveres enterrados en la mencionada finca de Sevilla. Los cadáveres presentaban el mismo signo de violencia con lesiones en la cabeza y el procedimiento utilizado consistía en ir a la espalda de la víctima y a la voz de su compañero les asestaban un golpe en la cabeza con un martillo. Finalmente, fue sentenciado a muerte y ejecutado en el Garrote Vil en 1906. Alfredo Galán Sotillo es un asesino en serie español, autor de 6 asesinatos en Madrid entre enero y marzo del año 2003. Mataba por la espalda y a quemarropa. Quería simplemente, según sus propias palabras, experimentar la sensación de quitar la vida a un ser humano. Que no le producía ningún sentimiento, que no tuvo conmoción interior alguna. El apodo de el asesino de la baraja con el que se le conoció le había sido atribuido por los medios de comunicación a partir del hallazgo de un naipe junto a su segunda víctima. Galán intentó entregarse en la tarde del 3 de julio en primer lugar a un agente de la policía local de Puertollano, el cual, al apreciar su evidente estado de embriaguez, no le tomó en serio. Horas más tarde, se entregó en la comisaría de la Policía Nacional de Puertollano, donde confesó que él era el asesino de la baraja y que se entregaba harto de la ineficacia policial. Para otorgar credibilidad a sus palabras, aportó un dato que no había trascendido a los medios y solo sabían los investigadores del caso. En el reverso de los naipes encontrados en Tres Cantos y Arganda del Rey había un punto azul marcado con rotulador. Enriqueta Martí, conocida como la vampira de Barcelona, secuestraba, prostituía y asesinaba a niños para extraerles la sangre, las grasas y el tuétano de los huesos y elaborar pócimas que sus clientes consideraban mágicas. Su modus operandi consistía en secuestrar a niños vestida de mendiga por las calles, cuando sus madres se descuidaban. Los cubría con un manto negro y los hacía desaparecer rápidamente. Después, los llevaba hasta alguno de sus múltiples apartamentos y una vez allí les mantenía con vida algún tiempo, dependiendo del caso, en unas condiciones inhumanas, desnudos, deshidratados. Después, les arrancaba el cuero cabelludo y les abría para extraer su sangre, coger algunos de sus huesos y sustraer sus grasas. Actuó durante el siglo XIX y dice que llegó a matar hasta a 10 niños. Conocido como el celador de Olot y también como el ángel de la muerte, Joan Vila es el autor de 11 asesinatos confesos cometidos entre agosto de 2009 y octubre de 2010 a ancianos de entre 80 y 96 años de la residencia en la que trabajaba. Su modus operandi fue siempre muy similar, valiéndose de su posición como trabajador del geriátrico, gracias a que muchas de sus víctimas dependían de los gerocultores para sus funciones vitales más elementales,
Vila proporcionaba a los ancianos productos tóxicos que acabaron con sus vidas. Para ello usaba lejía, barbitúricos e insulina. El descubrimiento de los asesinatos de Joan Vila tuvo lugar de manera accidental, a partir del análisis forense del cuerpo de Paquita Gironès Quintana. El médico forense, al examinar el cadáver en el hospital donde había fallecido, se negó a certificar su muerte como natural y se lo notificó a la policía. El equipo de investigación llegó a la conclusión de que la causa de la muerte de Gironès, provocada por la ingestión de ácido desincrustante, no había sido accidental, sino que alguien le había administrado la sustancia, sugiriendo así la posibilidad de un homicidio. Durante el análisis de las grabaciones de seguridad del lugar, la Caritat, los mozos de escuadra, observaron que el celador había estado encerrado en el cuarto de limpieza justo antes del crimen. Más tarde, Joan Vila confesó y fue condenado a una pena de 127 años. Francisco García Escalero, conocido como el Matamendigos o el asesino de mendigos, fue un asesino en serie que practicaba la necrofilia y el canibalismo. Francisco vivía en una zona de chabolas junto al cementerio de la Almudena. Aseguraba escuchar voces y sentía atracción por la muerte, hasta el punto de tratar de suicidarse con 12 años. Cometió una violación en grupo y al salir de la cárcel asesinó a una prostituta en 1987. Posteriormente asesinó a varios mendigos, siendo 11 las víctimas. Siempre seguía un mismo patrón que consistía en elegir a otro mendigo con el que compartía el alcohol comprado previamente con el dinero de las limosnas. La bebida le hacía entrar en un estadio de ira irrefrenable que explosionaba en ataques violentos. Entonces, con cualquier objeto punzante los apuñalaba por la espalda, según confesó. Una vez muertos efectuaba toda clase de mutilaciones y los quemaba con cartones y colchones viejos. Solo en el caso de que fuesen mujeres, además profanaba sus cuerpos y practicaba la necrofilia. Manuel Blanco Romasanta fue un conocido criminal y supuesto licántropo español del siglo XIX. Originario de la región de Galicia, se le atribuyeron 13 asesinatos, siendo acusado de matar a varios viajeros y utilizar su grasa para la fabricación de jabones, supuestamente como parte de una transformación en hombre lobo. Romasanta utilizaba su habilidad para ganarse la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles asistencia en sus viajes antes de asesinarlos. Fue arrestado en 1852 y sometido a juicio por sus crímenes. Durante su proceso, alegó su condición de hombre lobo y que cometía los asesinatos en forma de lobo. Sin embargo, los testimonios médicos desacreditaron sus afirmaciones sobre la licantropía. Finalmente, Romasanta fue declarado culpable de asesinato y condenado a muerte en 1853. Su pena fue posteriormente conmutada a cadena perpetua debido a su presunta enfermedad mental. Fue encarcelado en diversos lugares y finalmente murió en la prisión de Ceuta en 1863. José Antonio Rodríguez Vega, apodado el Mataviejas, fue un asesino en serie español que acabó con la vida de al menos 16 mujeres de edades comprendidas entre los 60 y los 93 años en Santander, entre agosto de 1987 y abril de 1988. Su modus operandi consistía en acceder a la vivienda ganándose la confianza de la propietaria, a la que ofrecía pequeños arreglos, reformas u obras de albañilería. Una vez dentro, se le insinuaría y, ante el rechazo, perpetraría el brutal ataque. Eran mujeres que vivían solas, en una situación de indefensión manifiesta que garantizara el resultado delictivo, a las que agrediría sexualmente y les arrebataría la vida tapándoles la boca y la nariz hasta lograr una asfixia que, por el perfil de la edad, se confundiría fácilmente con la muerte natural. Condenado a un total de 440 años por los 16 asesinatos, Vega pasó por más de 10 prisiones y se encontraba cumpliendo condena en la cárcel de Topas, en Salamanca, hasta que 2 presos lo mataron asestándole 113 puñaladas. Juan Díaz de Garallo, apodado el Sacamantecas, fue un asesino serial que operó en el siglo XIX en España. Su modus operandi consistía en acechar y secuestrar a niños, generalmente de familias humildes, en las calles o en áreas rurales. Una vez capturados,
los llevaba a lugares ocultos donde cometía actos violentos. Díaz de Garallo utilizaba métodos brutales para matar a sus víctimas, a menudo estrangulándolos o utilizando objetos contundentes. Después de asesinarlos, mutilaba sus cuerpos, extrayendo la grasa corporal y en algunos casos también cortaba partes de los cadáveres. Se cree que vendía la grasa a comerciantes que la usaban para fines medicinales y cosméticos, lo que le valió su macabro apodo. La comunidad comenzó a sospechar de sus actividades debido a la desaparición constante de niños. Finalmente, en 1824, Díaz de Garallo fue arrestado y enfrentó juicio por sus crímenes atroces. Fue condenado a muerte y ejecutado, poniendo fin a su reinado de terror. Confesó haber asesinado hasta a 16 niños. Manuel Delgado Villegas, conocido como el Arropiero, ha sido el asesino en serie con más crímenes en la historia de España. Su modus operandi implicaba aproximarse a víctimas desprevenidas, generalmente vagabundos y personas sin hogar, en estaciones de tren o lugares aislados. Utilizaba una estrategia de amistad para ganar la confianza de sus víctimas, ofreciéndoles comida o refugio. Una vez que había ganado su confianza, Delgado las asesinaba con brutalidad, utilizando objetos contundentes, cuchillos o incluso sus propias manos. Después de cometer los asesinatos, solía robar las pertenencias de las víctimas, como una forma de obtener beneficios adicionales. Su habilidad para moverse entre diferentes lugares y su aparente capacidad para eludir la captura durante años aumentaron su notoriedad. La policía finalmente lo capturó en 1971, poniendo fin a su serie de crímenes. Fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. Se le atribuyen al menos 48 asesinatos y varios robos en diferentes partes de España. Es por eso que el Arropiero es, sin duda, el asesino serial más temido en la historia de España debido a la naturaleza violenta y aparentemente sin motivo de sus crímenes.